7:41 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados en estudios de la revista de Opinión y Democracia: Fabricio Villamar, ex asambleísta, y nos acompañan también el doctor Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral de Cauce Democrático, y el doctor Juan Manuel Fuertes, ex subsecretario de Gobernabilidad, ex legislador. Les invitamos para analizar de lo que no nos podemos sustraer lo que ocurre en la Asamblea Nacional. Ayer se pusieron a analizar, a divagar sobre la actuación del presidente de la República, que por cierto ha cometido sus errores, como todo gobernante, pero ayer se ponen a discutir sobre declaraciones dada una publicación internacional al de New Yorker, hecho por el presidente Noboa. Con una circunstancia se denunció, y eso sería bueno corroborar, se denunció que se pretendía, por sobre la Constitución, declarar una inhabilidad mental al presidente de la República, que en los corrillos legislativos no pasó de eso, de una intención que finalmente la cambiaron y terminaron criticando y pidiendo rectificaciones por una declaración que hiciera el presidente Daniel Noboa. ¿Qué piensa de esto, doctor Medardo Oleas? Buen día. Muy buenos días, Miguel. Un saludo cordial a Juan Manuel y a Fabricio y a todos los radioescuchas de este prestigioso medio de comunicación. En primer lugar, hay que analizar que la publicación del New Yorker es un artículo largo escrito por un periodista que vino al Ecuador y estuvo acompañando al presidente de la República durante mucho tiempo en su recorrido. No es una entrevista directa donde él haya expresado puntual y formalmente que, por ejemplo, el señor presidente Milei no ha hecho nada en el corto periodo que está ejerciendo la presidencia, o de que es un snob de izquierda el presidente el presidente de Colombia, o a otros comentarios sobre el presidente Bukele. Entonces, es una entrevista que proviene de un militante de izquierda, como es el periodista, que busca descalificar a todo lo que es la derecha. Y eso hay que manejarle con mucho tino, con mucha prudencia. Pero no es correcto que la Asamblea Nacional analice un artículo que publica este medio de comunicación internacional con sede en los Estados Unidos y le exhorte a pedir disculpas al presidente de la República, porque eso no está en las funciones de la Asamblea Nacional. Vemos que estas medidas desesperadas las toman porque ya están en campaña política y lo que buscan es descalificar a una persona como es Daniel Noboa como futuro candidato a la presidencia de la República. Entonces, la Asamblea se está excediendo en sus funciones. Ellos no analizan el grave daño que le hacen al país cuando enaltecen, engrandecen una publicación que debe haber quedado ahí como una simple publicación que no lo leen muchas personas, pero ya le hacen un problema de Estado, y un problema de Estado grave que afecta ahí sí al presidente de la República y al Ecuador. No toman en consideración estos hechos y poco les importa. Si tanto les preocupa a ellos las relaciones internacionales, ¿por qué no protestaron frente a las groseras declaraciones de Maduro contra el presidente Noboa? Y tomen en consideración de que estos exabruptos se han vuelto normales en el contexto internacional. Recuerdo cuando el señor AMLO, el presidente de México, le insultó a Milei, o cuando el propio Milei se refirió en malos términos al Papa. Pero como le digo, son exabruptos que no se les da mucha importancia ni se les convierte en política de Estado, como lo está haciendo la Asamblea, y naturalmente afectando al país. ¿Qué hizo la Asamblea, por ejemplo, cuando el señor Correa pidió públicamente e internacionalmente que México ataque al Ecuador? No dijo nada. Y eso es un acto, por ejemplo, de traición a la patria que sí debe haber sido materia de análisis de la Asamblea Nacional. Pero repito, como ya estamos en campaña, cualquier cosa que descalifique, al contrario, es buena para una Asamblea descalificada que no tiene el respaldo de la ciudadanía, pero que naturalmente está tomando la política no como el arte de gobernar, sino como el arte de atacar, de desprestigiar, de injuriar, y eso está muy mal. Bienvenido a Fabricio Villamar, aquí en los estudios de la revista de Opinión y Democracia.
Bueno, la Asamblea ayer se puso a debatir estas declaraciones del presidente, cuestiona al Ejecutivo e incluso crearon una comisión para investigar si hay irregularidades. Esto no es un ambiente, como bien decía el doctor Medardo Leas, en un ambiente preelectoral donde no cuidan ni las apariencias. Buen día. Buenos días, qué gusto poder compartir con quienes tienen la gentileza de escucharnos y los amigos panelistas. Yo tengo la sensación de que la Asamblea descuida sus funciones para tratar de sobrevivir en un espacio en el que no tiene capacidad de crear, de producir, de ofrecer algo para los ecuatorianos. El hecho de que dediquen una sesión completa para discutir sobre lo que dijo o dejó de decir el presidente de la República en un artículo me parece desproporcionado, por decirlo menos. Más allá de que si es que el presidente todavía, como dice el artículo de New Yorker, todavía no domina el arte de la prudencia, evidentemente este es el tipo de cosas que en algún momento le harán tener muchísimo más cuidado con lo que dice. Con el tiempo entenderá que los periodistas, todos los periodistas, no tienen amigos, tienen fuentes, y que por lo tanto, si bien puede tener una conversación abierta, ecuánime y posiblemente relajada con alguien que esté ejerciendo su función, si es que no se ha previsto la posibilidad de el guardar la reserva, o como se dice, el te cuento off the record, el periodista no tiene por qué respetar cualquier cosa que le diga la persona con quien está interactuando, ¿no? Esta era una entrevista larga de varias semanas, que incluyó pasajes personales, que incluyó además algo que vale la pena y que probablemente sea el centro de atención de las próximas semanas. Y es que el presidente utiliza este tipo de acciones para tratar de sostener la popularidad, es decir, el relato sobre el que estamos nosotros comentando en este momento. Cuenta cómo se llevan al periodista en un avión presidencial a llegar a una redada en Guayaquil, en donde tiene una gran cantidad de personal para recuperar 52 kilos de droga, y que inmediatamente el equipo de comunicación del presidente lo que está haciendo es tratando de convertir ese pequeño hallazgo en una lucha monumental, y que todo el esfuerzo de comunicación gira en torno a tratar de sostener la popularidad del presidente. Esto es lo verdaderamente importante. Es decir, en este país no se está discutiendo sobre planes y programas de futuro. No se está discutiendo sobre un plan alternativo de gobierno. No se está discutiendo de en dónde queremos que esté el país en el año 2030 y en el año 2040. Se está discutiendo cómo hacemos para sostener las popularidades o sacar del anonimato a gente a punta de bailecitos y a punta de comentarios básicos respecto de qué es lo que sucede en la política ecuatoriana. Creo que eso podría de alguna manera centrar mejor sobre lo que tenemos que conversar, ¿no? Bienvenido a Juan Manuel Fuertes. ¿Cómo ve este tema que ha sido debatido y que nos tiene aquí analizando, cuando hay otras obligaciones más importantes que cumplir la Asamblea Nacional? Quizás es un ambiente ya preelectoral, aunque también uno no deja de sorprenderse por las declaraciones que han hecho, Por ejemplo, ayer estaban juntos el Partido Social Cristiano, la Revolución Ciudadana, que eso no es nuevo. Ellos quieren aparentar diferentes, pero se juntan. Hasta el Movimiento Construye estuvo ahí cuestionando. Doctor Juan Manuel Fuertes, buen día. Miguel, Fabricio, al doctor Oleas y a la audiencia, un buen día. Me parece que hay algunos aspectos que se necesita abordar acá, tomando en cuenta que este tema seguramente el lunes ya será una anécdota, y es obvio que tendremos otros capítulos parecidos, tipo discusión por el día del bizcocho de la empanada. Y lo que refleja esta actuación parlamentaria es la derivación de una serie de causas estructurales que tiene la democracia ecuatoriana.
El hecho, y en esto puede confirmar Fabricio, que también ha pasado por la legislatura, el hecho de ser parte de la estructura política en forma activa personal, sí nos permite desde la autocrítica y la búsqueda de la objetividad, reconocer que hay una especie de egocentrismo institucional y egocentrismo personal. Es decir, cuando se está en el Parlamento, se asume que poco menos que el mundo existe porque existe ese Parlamento y porque uno está ahí. Luego, el presidencialismo es un sistema que no genera una oposición responsable, sino regularmente la beligerancia entre la oposición. Por otro lado, la dispersión que el sistema político electoral del país provoca da lugar para que la gestión de los gobiernos y del Parlamento sea a través de estas mayorías móviles, que una semana tiene unos integrantes y a la siguiente cambian de bando, y entonces afloran una serie de resentimientos de los expactados con el gobierno. Y claro, la venganza es un placer. Y entonces vemos que se han ido sucediendo una serie de hechos. El gobierno rompe un pacto que mantuvo durante varios meses con el correísmo, con el socialcristianismo, y ahí se instala una sed de venganza. Va tras la búsqueda de la desaparición jurídica de Construye, y ahí se instala una sed de venganza. Y cuando estas características tiene el escenario, entonces se busca cualquier pretexto para arremeter ferozmente contra el adversario, y en medio de eso siempre existe la posibilidad de que aparezcan iniciativas reales o se gesten leyendas que fácilmente pueden conducir entre lo serio y lo ridículo a que tengamos paranoias como esto de que poco menos que quieren declararle loco al presidente Noboa. No me parece que eso tenga real asidero, pero bueno, la actuación de la oposición se presta para eso. Lo lamentable es que, como bien ya se ha señalado, otro tipo de temas, de problemas acuciantes del país pasen inadvertidos y los políticos sigan preocupados exclusivamente de los problemas de los políticos. Por ejemplo, yo no he visto que haya generado ningún tipo de interés y mucho menos de debate esta decisión que semanas atrás adoptó el gobierno para impedir que puedan repetir el año los estudiantes en el sistema educativo en el nivel secundario. No sé qué impacto puede tener esto en general en la calidad educativa, pero me parece que si siempre estamos alardeando que en gran medida el futuro de un país tiene que ver con la calidad de su educación, por lo menos debió ameritar un debate para determinar la procedencia o no de esa medida del Ejecutivo. Entonces, yo veo que estructuralmente existen problemas determinados por el sistema político que tenemos, por el sistema electoral que tenemos, por la cultura prevaleciente en nuestro país, y en esto también incide, por supuesto, la falta de profesionalización de la política que nos conduce a manejarnos en un nivel a veces incluso menos que el amateur. Doctor Medardo Leas, por lo que señalaba el doctor Juan Manuel Fuertes, este tema que en los corrillos legislativos se habló de una posibilidad de analizar la declaración de incapacidad física o mental del presidente de la República. Estos salieron a desmentir de inmediato, pero es bueno despejar la inquietud en el supuesto o real caso que se pretendiera. ¿Acaso luego de lo que ocurriera ya en ocasiones anteriores, como el caso de Abdalá Bucaram, hoy la propia Constitución y la ley consigna, la Constitución, artículo 145, se puede dejar el cargo de presidente por incapacidad física o mental
permanente que le impide ejercer el cargo, certificada de acuerdo con la ley por un comité de médicos especializados y declarado por la Asamblea Nacional con los votos de las 2/3 partes. Es decir, hoy hay un procedimiento. Tiene que haber un comité de médicos. ¿Médicos de qué? Del Ministerio de Salud, que maneja el Ejecutivo, del Seguro Social, que preside el Ejecutivo, y de la Academia. Es decir, esto no era traído de los cabellos, un planteamiento, aunque después, de acuerdo con lo que se dijo, nunca hubo eso. Pero pretender esto, ¿en qué condiciones, doctor Medardo Leas? A ver, como le dije hace un momento, estamos ya en pre-campaña electoral y lo que se busca es descalificar al precandidato Daniel Noboa Sin, que al parecer es el que tiene el mayor número de la preferencia electoral. Entonces hay que descalificarlo, y si se lo puede tildar de loco y armar un escándalo y decir que la Asamblea sí tiene facultades para a un presidente declararlo con incapacidad mental. Esa es una facultad legal que tiene la Asamblea. Lo pueden promover, pero no buscan en el orden práctico destituirlo por incapacidad mental. Lo que buscan es buscar posesionar a los otros partidos, al social cristiano, al correísta, frente a un candidato fuerte. Y hemos visto que quien quiere ser candidato es el propio presidente de la Asamblea. Entonces se utiliza cualquier estrategia no legal a efectos de iniciar ya una pre-campaña, no en los términos que manda y ordena la ley electoral. Porque aquí ya tenemos una cantidad de precandidatos que no han salido de un proceso de democracia interna, sino que se han autocalificado o autopromocionado, porque este es el único país donde hay partidos y movimientos de alquiler. Pero aquí no se está promocionando tesis, programas, proyectos, planes de gobierno, sino solamente nombres. Porque a mí me llama la atención la forma como lo manejan. Ayer, por ejemplo, cuando se arma el escándalo con la Asamblea, ya sale un TikTok donde le promocionan al señor Luque como futuro candidato. Miren ustedes, entonces este es un país donde la política es de impacto, donde la política es de diseño de estrategias para ganar una elección, no en base de proyectos o de soluciones que nosotros tenemos que resolver. Por ejemplo, el sistema de energía eléctrica que ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo nos dan unas soluciones políticos. Pero estamos ya buscando cómo ganar la elección. Y si ganamos la elección, después veremos a quién ponemos por delante. Ni siquiera han logrado solucionar en el gobierno, por ejemplo, el grave conflicto que va a tener el impasse entre presidente y vicepresidenta, porque legalmente a quien le corresponde reemplazar al presidente en caso de que éste sea candidato es a la vicepresidenta. Entonces estos conflictos los magnificamos, los hacemos política de Estado, cuando no debería ser así. El país tiene que ser gobernado por una persona que tenga una visión de estadista y donde nos vaya a dar soluciones para que a largo plazo nosotros solucionemos los problemas, para que modernicemos al país, para que salgamos del estancamiento, pero no. Ahora es conflicto. Mire usted cómo están los incendiarios de siempre ya saliendo a las calles porque se incrementa el precio de los combustibles, que no beneficia a los más pobres, sino beneficia a los más ricos y a los contrabandistas. Entonces, ¿en qué país estamos? En un país donde de la noche a la mañana sale un grupo, incluso los Estados Unidos salen a decirte que están en contra del aumento de la gasolina, cosa incoherente. Pero ese es el Ecuador que tenemos. Un país donde debemos los ecuatorianos tomar ya las riendas del manejo político y actuar con responsabilidad. Pero eso no se ve. Por ejemplo, Quito no tiene un movimiento partido que los represente, no tiene un líder que pueda acoger a esta gran votación que tenemos en la ciudad de Quito y en la provincia de Pichincha. Entonces todo es un caos institucional, donde vemos la prensa y es una sorpresa, o escuchamos la radio, es otra sorpresa, ataques, denuncias, descalificaciones, y el país está cansado. Y eso lo dicen las encuestas, más del 80% repudia, rechaza la clase política, más del 80% no está de acuerdo en la forma como hacen política en la Asamblea Nacional.
Entonces, todas estas cosas nos deben hacer meditar que debemos poner un punto final a este conflicto que no nos conduce a nada, sino a la descalificación permanente de la clase política que no logra dar unas muestras de seriedad, responsabilidad, patriotismo frente a los ciudadanos ecuatorianos que vemos con desprecio cómo se maneja la política en el Ecuador. Fabricio Villamar, a ver, este tema que lo planteara Juan Manuel Fuertes que lo ha comentado también Medardo Leas, la posibilidad, más aún esto no se ha formalizado, la posibilidad de juzgar al presidente por inhabilidad física o mental. ¿Qué piensa usted? Ahora son otras condiciones. ¿Qué dice la Constitución? ¿Qué dice la ley? Bueno, en términos de lo real, de lo posible, no hay forma de que esto pudiera pasar, básicamente por la cantidad de conflictos que el proceso tendría. Si bien existe la facultad en el 145 de la Constitución para que la Asamblea pudiera tomar un camino así, hay que analizar exactamente qué es lo que dice el artículo. Dice: la presidenta o presidente de la República cesará en sus funciones y dejará vacante el cargo en los casos siguientes. En el numeral 4, por incapacidad física o mental permanente que le impide ejercer el cargo, certificada de acuerdo a la ley por médicos especializados y declarada por la Asamblea con los votos de las 2/3 partes de sus integrantes. Vamos uno por uno. Incapacidad física o mental, en primer lugar, tiene que ser permanente. En segundo lugar, tiene que demostrarse que le impide ejercer el cargo. Recordemos qué es lo que pasaba con el presidente Moreno. Tenía una incapacidad física permanente, pero no le impedía ejercer el cargo, ¿no es cierto? Entonces tienen que ir confluyendo todas estas cualidades. Certificada de acuerdo con la ley por un comité de médicos especializados. ¿Qué es lo que se tiene? ¿Quiénes conformarían este comité de médicos especializados? Lo conformarían, de acuerdo a la ley respectiva, delegados que vendrían de médicos del IES. ¿Quién controla el IES? El gobierno. De médicos que sean enviados por el Ministerio de Salud. ¿Quién controla el Ministerio de Salud? El gobierno. O enviados por las facultades de medicina del Ecuador, que responden al CENESID. ¿Quién controla el CENESID? El gobierno. Y tiene que ser declarada por la Asamblea con los votos de las 2/3 partes de sus integrantes. Que si bien en última instancia podría pensarse que esta falta de tacto que tiene la gente del gobierno le ha llevado a estar arrinconado, que a propósito, esto lo veíamos venir desde hace rato. Mientras todo el mundo decía que este pacto iba a ser irrompible, que estarían los socialcristianos y los correístas con el gobierno, nosotros habíamos analizado que esto no iba a durar mucho más. Bueno, resulta que la posibilidad de que todo esto se cumpla pasa siempre y cuando el pedido tendría que ser presentado por la mayoría absoluta de los integrantes de la Asamblea. 70 votos. Esto es por 70 asambleístas que ponen su firma para decir sí, el presidente tiene una inhabilidad permanente que incapacita para el ejercicio. Es decir, si bien podría pensarse que fue una idea interesante de algún opositor al gobierno, es impracticable. Es impracticable. Perdón, Fabricio, interesante, pero no miden los políticos estos bloques. Por ejemplo, este momento, de acuerdo con las encuestas, me remito a la fotografía de hoy, hice contra un presidente popular, apareciendo la Asamblea, que cada vez se deteriora más, apareciendo, queriendo sacarle. Pero es que eso es lo más grave. Porque adicionalmente, no miden un poco en la Asamblea. Hacer un intento de esta naturaleza contra un funcionario que guarda mayor popularidad es convertirle en mártir. O sea, es decir, el solo ejercicio ya pone en ridículo a quienes lo intentan practicar. Y me parece que ese va a ser el resultado al final de la semana. Es decir, este intento que finalmente no cuajó y que tuvieron que esconder los documentos, cambiar ¿Pero habrá habido cambiar el la intento? motivación. El intento existió. El intento existió, lo supe de primera mano. Sí. Parte de las cosas que tienen que hacer los políticos es evidentemente tener información un poco más allá de lo evidente para poder comentarla.
efectivamente la idea existió, pero era impracticable. Y en buena hora, en algún momento se habrán dado cuenta. Y aquí estaban confabulados Revolución Ciudadana, Partido Social y Construye. No podría decirle eso, pero lo que sí puedo decirle es que el intento existió y que en un momento determinado, y yo pienso que habrá habido un grupo suficientemente coherente en el Parlamento como para decirle, vean, esto es peor, es decir, tratar de deshacerse del presidente para entregarle el cargo a la señora Abad con este mecanismo, porque la señora Abad se habría comprometido a entregar las facilidades necesarias para que el expresidente Correa vuelva o para exonerar de responsabilidades al ex vicepresidente Glass, pues termina siendo un tiro en el pie y no falló. Pero vale la pena para que los ecuatorianos estén conscientes de cuál es la agenda del correísmo en esto. Y la agenda del correísmo no es el desarrollo, la agenda del correísmo no es la mejora de la calidad de vida o la lucha contra la corrupción o la lucha a favor del ambiente o por los... No, la lucha es básicamente el tratar de recuperar a sus adalides para ver si a partir de eso logran captar nuevamente el poder. Tengo la sensación de que esto que ha sucedido, el caso Metástasis, el caso Purga, la vinculación de varios de los... de las cabezas visibles de algunas organizaciones políticas, mezcladas con los casos de narcotráfico o con los casos de injerencia en la justicia, de alguna manera estas noticias que han salido les van a hacer muchísimo daño en el próximo proceso electoral. Por eso me gusta pensar en algo que planteaba abiertamente Medardo hace unos minutos, y es, ¿y qué pasa con la política quiteña? Porque debería existir al menos, la necesidad de la responsabilidad de presentar una alternativa de gobierno, o al menos una alternativa que respete los parámetros sobre los cuales los quiteños entendemos que tiene que vivir este país. En las próximas semanas, ya habrá tiempo de conversar, presentaremos un proyecto que se llama Quito Capital, y en función de eso podremos nuclear un poco más de lo que debería ser un proyecto de activación política de la ciudad hacia el país y para proponer un modelo alternativo de gobierno de la ciudad. Pero esto es algo que debería interesarnos muchísimo más a los ciudadanos de la capital de la República sobre estas cosas que pasan, que sinceramente en un momento determinado rayan en lo ridículo. Doctor Juan Manuel Fuertes, este tema que usted planteó, traído los cabellos, ir a pretender analizar el tema de la declaración de inhabilidad física o mental del presidente, con una circunstancia, lo que señalaba Fabricio y lo dijo también Medardo, hubo voces, y digo, un asambleísta de Construye dijo, falso que aquí se esté pensando en ir a una declaración de inhabilidad física o mental. Falso. Fabricio nos acaba de confesar que en los corrillos legislativos sí hubo la idea, pero no se plasmó, no se concretó. Partiendo de lo que reivindicaba, se necesitan al menos 70 votos, una mayoría calificada, para presentar una propuesta de esta índole. Por favor. Bueno, yo no sé si realmente existió esa ocurrencia, idea o intento. Claro, siempre en el escenario la presencia de la Revolución Ciudadana, del correísmo, genera elementos para asignarle un poco de credibilidad, porque sabemos que ellos van con absoluta desvergüenza tras la búsqueda de la impunidad. Pero en cualquier caso, lo que no se puede perder de vista es que sin duda debe haber talento, al menos táctico, en el gobierno, pero la propia oposición está permitiendo que el gobierno imponga su agenda y que este tipo de realidades o leyendas puedan ir posicionándose y formen parte del debate nacional. Y esto porque, independientemente de lo que en particular el correísmo siempre está buscando, hay que asumir que el Partido Social Cristiano sí necesita guardar un poco de formas
Y especialmente en el caso de Construye, ellos deben estar en otra onda. Pero en la medida que se hacen eco de aquello que plantea el gobierno, y en esto el viceministro Torres se ha convertido en el elemento que posiciona los temas, todos van como locos tras de lo que dice el señor Torres y le han elevado a una categoría política de mucha importancia, lo cual desde mi punto de vista constituye una ingenuidad. Porque si algo tiene que hacerse en el enfrentamiento político, es no delatar la posición estratégica. Y el gobierno desde hace rato viene evidenciando que lo que diga el señor Torres o lo que diga la señora Jacome y adicionalmente lo que diga la señora Centeno son pirotecnias para distraer. La oposición, digamos la oposición que está llamada a ser seria, también ha sucumbido frente a esto y corre alocadamente tras esos juegos artificiales, con lo cual el intento de la oposición de ir reduciendo el capital político del presidente Noboa se esteriliza solito. Yo no me conmociona que en la Asamblea hayan abordado el tema de las declaraciones en el proceso de compartir con este periodista estadounidense, pero no deberían haberte dedicado más allá de 10 minutos para hablar del tema. Pero convertir eso en un asunto de debate nacional realmente implica no solo un desacierto, sino un horror estratégico por parte de la oposición, que se ve en última instancia obligada a tratar de desmentir algo que posiblemente no fue sino la ocurrencia de un sector, o quién sabe si hasta pudo haber sido elaborado del propio gobierno, pero en la medida que en el enfrentamiento estratégico hay esta serie de ingenuidades, de desaciertos de la oposición, y que por otro lado, como decía inicialmente, está instalado en algunos sectores una emocionalidad vengativa desde la oposición, por supuesto que tiene asidero, y en última instancia esto termina jugando a favor del gobierno, porque como decía el doctor Oleas, efectivamente esto le victimiza y por otro lado distrae de los temas realmente importantes, porque la oposición de lo que debería preocuparse frente al gobierno es de verificar si está o no cumpliendo su oferta electoral, al menos en los grandes temas, y si en lo particular y coyuntural hay otro tipo de desaciertos vinculados con la ineficacia y la corrupción. Pero vemos que seguimos politiqueando y eso, de cara al futuro, no se observa que existan condiciones para superarlo fácilmente. Doctor Medardo Oleas, en resumen lo que sucediera ayer en la Asamblea, porque eso hay que ponerle atención, hubo esta resolución que cuestiona al Ejecutivo por las declaraciones del presidente, y quienes votaron, votos de la Revolución Ciudadana, Social Cristianos, Construye y Pachacuti. Luego de rechazar las expresiones del mandatario, se formó una comisión externa de fiscalización. Pudiera advertirse que hay una mayoría ya que poco a poco van coincidiendo en temas en un momento preelectoral. Sí, hay una mayoría en la Asamblea para estos temas, pero esa mayoría es frágil, porque todos ellos están pensando en las elecciones y naturalmente se va a romper esa alianza el momento que ya presenten sus candidaturas. Porque si bien todos ellos convocan a una gran alianza, como lo dice el señor Riza, como lo dicen los señores de Construye, cada uno tiene sus intereses particulares y buscarán a como dé lugar llegar a la Asamblea Nacional, porque pocos podrán llegar a la presidencia, pero especialmente el Partido Social Cristiano y el otro grupo van a buscar a como dé lugar posesionarse ante la opinión pública, porque los correístas tienen este rato un gran problema, no saben qué hacer.
con todas las graves acusaciones que se están analizando en el campo penal por parte de la fiscal, donde involucran a todo el grupo de personas que los representan. Eso de traerle al señor Terán a que comience a lanzar lodo con ventilador en contra de todas las personas es un error de los correístas, porque eso no lo pueden hacer, lo que quisieron hacer con el señor Aliaga también. Entonces, estas alianzas coyunturales que buscan atacar al presidente como candidato, más no al gobierno, les hace quedar mal a ellos y le posiciona de mejor forma al candidato Noboa. Pero repito, yo creo que el país no puede continuar con estos dimes y diretes, insultos, ataques, porque la política no está para eso. Eso demuestra la debilidad y fragilidad de todos estos grupos que no han logrado posicionarse ante la opinión pública, ante los futuros electores, con proyectos serios. O no lo tienen, o simplemente buscan que el escándalo sea lo que les posicione frente a la próxima campaña electoral. Así que esta alianza coyuntural en la que está el Partido Social Cristiano, donde están los pachacutes, donde está un movimiento que está resentido porque quisieron borrarle de los registros, y naturalmente los correístas, que ya es clásico su actuación, no va a durar mucho. Yo creo que eso es muy frágil y además perjudica a la acción política del país, perjudica a los propios socialcristianos que quieren lanzarle como candidato a Confre. Entonces se va a destruir por sí sola esta alianza momentánea para el escándalo. Fabricio Villamar, ¿coincide usted en una alianza frágil cuando hay aspiraciones electorales de cada partido, cada movimiento? Cuando ayer votaron juntos de nuevo, porque no es primera coincidencia, la Revolución Ciudadana, Socialcristianos, Construye y Pachacuti. Las votaciones que sucedan en la Asamblea no determinan cuál será la conformación de las candidaturas o quiénes terminarán aliándose dentro del próximo proceso electoral. Tengo la sensación de que si bien el proceso viene muy rápidamente, en menos de 2 meses y medio, estaremos ya dentro de un proceso electoral. Todavía no se han definido claramente quiénes participarán, pero se sabe quiénes ya no van a participar, y me parece que ese es un elemento interesante. ¿Quiénes no van a participar? Por ejemplo, se entendería que Sonnenholzner no va a participar. Se entendería que Topic no va a participar. Y me parece que esto de alguna manera grafica mejor el escenario político y abre 2 interrogantes, ¿no? Una interrogante territorial en términos de ¿y de dónde van a venir estos candidatos? Y la segunda, una interrogante que tiene que ver más con lo ideológico. ¿En qué tendencias más o menos va a estar fuertemente representadas las voluntades electorales de los ecuatorianos para las próximas elecciones? Si bien el presidente de la República, y creo que hay que decirlo también fue un beneficiario de la muerte de Villavicencio. El presidente de la República no es alguien que haya crecido con una organización política, no es que haya generado un liderazgo nacional sustentado en una práctica limpia y conocida de sus acciones durante todos los años. Es el heredero de un imperio económico. Y me parece que es necesario que los ecuatorianos se den cuenta de que por primera vez en mucho tiempo, porque esto solía pasar bastante a inicios del siglo XX, pero por primera vez en la misma persona coinciden el más grande poder económico y el más grande poder político. Y esta es parte de las cosas que tienen que preocupar, porque si es que las prepotencias de quienes tienen el poder económico son además aupadas por el poder político y la capacidad de blindarse, me parece que los ecuatorianos eventualmente tendrán que meditar muchísimo mejor su voto, especialmente el voto racional, el cual me gusta pensar que existe en la capital de la República. Tengo la sensación de que hay partidos que serán muy golpeados precisamente por la vinculación que han tenido y que ha sido demostrada desde la Fiscalía en el caso Metástasis. Hablo directamente de lo que eventualmente podría costarle al Partido Social Cristiano para este proceso electoral. Me parece que ahí va a haber un golpe muy fuerte.
Porque claro, no se pueden sustraer de Pablo Muentes, que ha sido militante y muy activo junto a Kronfle, y después, claro, hay que marcar una distancia. Y en el mismo sentido, tengo la sensación de que va a haber un golpe muy fuerte para la Revolución Ciudadana. No importa cómo se cambien de color, cómo cambien el logotipo o a qué candidato pongan, aunque tienen cuadros que pueden ser, porque también terminan siendo golpeados. Entonces, según las últimas estimaciones, si bien existe todavía un núcleo fuerte de asiduos creyentes en la Revolución Ciudadana o en el correísmo, como querramos llamarlo, es evidente que acusan el golpe. Hay una disminución de adeptos y su intento de migrar hacia el centro político me parece que tiene que ser evitado por todos los medios, por parte de las fuerzas coherentes de la tendencia en el centro político. Me parece que eso de alguna manera debería orientar lo que sean las discusiones y las conversaciones hacia el futuro de las fuerzas políticas. Creo que eventualmente habrá que contraponer la política del TikTok a la política seria, a la política con objetivos, a la política ideológica. A este país no le ha ido mal con presidentes ideológicos. A este país no le fue mal con Roldós y con Hurtado. A este país no le fue mal con Borja. A este país no le fue mal con Durán Ballén o con Febres Cordero. A partir de ahí es donde comenzamos a tener problemas con los líderes mesiánicos. Y me parece que esa es parte de las cosas que hay que discutirlas antes de pensar si es que el candidato tiene que ser bonito, joven, guapo o de alguna provincia. Me parece que lo verdaderamente importante en esto es pensar qué necesitamos para el futuro y quiénes tienen credibilidad suficiente para levantar esas banderas. Doctor Juan Manuel Fuertes, ¿cuánto beneficio, cuánto golpea, como decía Fabricio Villamar, estas actuaciones en sectores que están involucrados con la impunidad, con el tema de casos puntuales, metástasis, purga, plaga, obstrucción a la justicia? Decía Medardo, traerle a Vilman Terán, que tiene que responder a la justicia, viene a decir lo que no dice en el juicio penal, le dan plataforma en la Asamblea Nacional. Bueno, yo quisiera asociar lo que dijo el doctor Oleas y lo que dijo Fabricio, en la medida que hay, como no puede ser de otra manera, hay y deben existir preocupaciones en torno no solo al mejoramiento democrático, institucional, sino a crear condiciones para que la vida de los ecuatorianos tenga características de mejor calidad. Y por otro, verificar también no solo las vulnerabilidades, sino los riesgos que existen cuando detrás del poder político se va consolidando el poder económico y otro tipo de intereses, y en consecuencia se requiere una insurgencia potente de fuerzas auténticamente democráticas que en la disputa por el poder puedan evidenciar características distintas que efectivamente nos generen una expectativa y una esperanza de que esto realmente puede cambiar. Lo lamentable es que frente a esta falta de profesionalización de la política, de este vaciamiento de contenidos de la política, incluso en sectores que están llamados a actuar con seriedad, se termina instalando una reacción puramente emotiva, desde el fastidio, desde el resentimiento, desde la venganza, y se pierde la perspectiva de lo que implica en estas circunstancias estar tomados de la mano de grupos que están empezando a oler con una sensación muy fétida, pero que finalmente en su recorrido histórico hemos visto que, al igual que con el roldosismo, no se hacían ningún problema. Ellos tienen desvergüenza, son una suerte de amorales públicos, pero para aquellos sectores que sí tienen otras características, el aparecer emparejados con estas organizaciones, sin duda alguna les va a generar un costo. Y en lo demás, creo que hay que hacer un esfuerzo para provocar cambios institucionales
y en esto alguien en su momento con la suficiente legitimidad debe asumir el liderazgo para provocar un proceso de discusión seria para una reforma política integral que posibilite que este anhelo de mejorar la democracia como sistema y desde allí mejorar la vida de los ecuatorianos efectivamente pueda ser algo que está al alcance. Pero en la medida que persistamos con esta condición amateur de la política, que no podamos incidir para un cambio del sistema de organizaciones políticas que no disperse al nivel de la caricatura, sino que efectivamente constituyan instrumentos al servicio de la democracia y de la sociedad, esto va a ser muy complejo y permanentemente vamos a estar convocados alrededor de discusiones coyunturales sobre temas que les interesa a los políticos para el chisme de café o para cualquier otra tertulia, pero que ignoran lo que son las necesidades de los ecuatorianos. Y si la política tiene algún sentido, es en la búsqueda de superar los problemas de los ciudadanos y no de estar atendiendo las vanidades y las veleidades de los políticos. Consecuentemente, ¿cómo ve usted el panorama luego de estos hechos? Bueno, esto se va a agudizar porque no solo que en sí mismo hay una suerte de personalidad histriónica institucional en la Asamblea, siempre tratan de llamar la atención, la grandilocuencia procura ser un motivo de observación, se cree que la ciudadanía está desesperada, pendiente por lo que pasa, por lo que se dice en la Asamblea, y esto conduce a que se tengan actitudes histriónicas, y claro, en la medida que prácticamente se abrió el portón del proceso electoral, es inevitable que vamos a seguir observando estas conductas tendientes fundamentalmente a erosionar el capital político de un presidente que, con una cantidad de vulnerabilidades que deberían ser tomadas en cuenta en el juego estratégico, se maneja, impone agenda y a pesar del descenso sigue manteniendo números de aceptación, de credibilidad y seguramente de adhesión electoral importantes. Si es que no hay la serenidad y la responsabilidad necesaria, incluso con sus propios proyectos políticos, lo que están sirviendo es para alimentar más la condición electoral del presidente Noboa y con eso desvaneciendo la calidad del debate político que lamentablemente sigue siendo característica consustancial al sistema ecuatoriano. Bien, muchas gracias por estas reflexiones. Ojalá nos gustaría hablar de temas que encuentren soluciones a los acuciantes problemas de los ecuatorianos y no como ocurrir ayer en la Asamblea Nacional, escuchar un debate que no tiene sustancia ni que contribuye, insisto, en la solución de los problemas del país. ¿Cuántas leyes están represadas en lo económico, seguridad ciudadana, seguridad social, que la Asamblea no atiende y que se pasa en estos discursos que, reitero, no contribuyen a la solución de los problemas? Muchas gracias al doctor Medardo Leas, a Fabricio Villamar, ex asambleísta, y a Juan Manuel Fuertes, ex subsecretario de Gobernabilidad, por participar en la revista de Opinión y Democracia. Muy gentiles. Gracias, Miguel. Gusto, buenos días, Fabricio, Juan Manuel. Buen día. 8:30 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con el magíster Diego Pacheco, director nacional de recaudación y coactivas, sobre la remisión de intereses, tema pendiente en la Contraloría General del Estado. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. El Dorado Restaurante Cocina Internacional. Nuestro chef les invita a deleitarse con nuestro exclusivo menú de degustación estacional. Este y todos los viernes, viva una experiencia única gastronómica. Contamos con espacios privados con completa privacidad y confort. El Dorado Restaurante. Estamos ubicados en la Federico Páez, 14200 y Huanhuiltagua. Consulte por
disponibilidad y reserva